30 años de PPC el 18 de diciembre. Ya estamos a puertas. 30 años, qué rápido se pasan, doctor Bedoya Reyes. Realmente, y no sé si le ocurre a alguna gente lo que uno siente, los años son más cortos. Cuando pienso que ya estamos de nuevo en Navidad, recuerdo que la Navidad ayer nomás fue. De manera que creo que conforme pasan los años se transforman en más cortos que cuando uno está en la infancia. Ahora tiene usted una vejez atlética, lozana, activa. Bueno, lo es que usted hago... un viejo verde, como dice. No, eso, vamos por partes. Un viejo bien conservado. No, yo juego mi frontona miércoles, sábados y domingos y hago mis deportes. Llevo una vida sana. De manera que no, Fuma un una poco, alimentación normal. Fuma un poco, no se haga Sí. tanta propaganda. No, fumo deportiva. y además en el trago tampoco me cuido. Pero a Dios gracias, pues parece ser que yo tengo un mestizaje raro. Sí. Sostengo que debe venir de algún arriero porque nunca la puna me afectó en la respiración. Y además una buena resistencia para la caminata en cualquier distancia. Bueno, en además, cualquier lugar. que un conservador como usted se conserve también casi resulta una redundancia, ¿no? No siempre, porque no siempre el frasco corresponde a la esencia. Sí, pues. Manera ¿Sigue usted que- siendo tan conservador como cuando rompió hace 30 años con Cornejo Chávez, líder social cristiano de centro-izquierda? No, yo lo único que puedo decir es que las tesis que sostuvimos hace 30 años están vigentes hoy. ¿Plenamente Que vigente? cuando nosotros dijimos que el Estado sobredimensionado era más dañino que una cierta economía abierta, nos dijeron que éramos, pues, en fin, liberales y no conservadores. Porque la posición curiosa es que para posiciones como la suya, el ser progresista era hacer lo que hoy es ser conservador. O sea, pensaba en el Estado como el organizador de la economía, pensaba en la persona como sometida a la dirección del Estado. En cambio, quienes pensábamos que había que tener una economía abierta éramos los conservadores. Quienes pensábamos que el Estado era necesario, pero no con exceso, éramos los conservadores. O sea, Quienes usted... pensábamos que la propiedad privada y la reforma agraria tal como la consiguió la revolución militar era un despropósito, éramos los En conservadores. resumen, Fukuyama se lo debe a usted, doctor. No, pero lo que sí sostengo es que el Partido Popular Cristiano, cuando rompe con la democracia cristiana, no rompe por razón de principios, cuidado. Rompe fundamentalmente porque para nosotros, desde ese momento, y esto sigue vigente, en un país subdesarrollado con las características del Perú, más importante es afianzar la institucionalidad democrática que inventar sistemas de desarrollo o de control en lo económico, y que los cambios estructurales, con ser importantes, tienen que hacerse dentro de cauces de libertad, en democracia, con un afianzamiento real de las instituciones democráticas. Tan es así... Usted ¿Sí? entonces, digamos que ha rebajado un poco su entusiasmo fujimorista de hace algún tiempo. Cuidado. Nosotros hemos sostenido siempre una cosa muy concreta. No le damos pase al señor Fujimori como autócrata porque la institucionalidad democrática es más importante. Pero no podemos ignorar que el señor Fujimori ha hecho una apertura económica controlando la inflación, reinsertando al país en la economía internacional, independientemente de los problemas de la violencia, del senderismo y del terror, y que en consecuencia, desde el punto de vista de su política económica, con muchas fallas, está en la dirección correcta. Es la que habría Es- hecho usted. Que nosotros habríamos hecho con algunos otros principios que son básicos y fundamentales, aunque un poco complejo de explicar. Para nosotros, una economía de mercado tiene que ser una economía social de mercado. Y se sustenta como factor fundamental en los principios de subsidiariedad y suplencia. ¿Esta es una economía social de mercado, la No, actual? no. ¿Qué le falta? Precisamente la aplicación de los principios de subsidiariedad y suplencia. Nunca un organismo superior puede realizar tareas que estén en aptitud de realizar un organismo inferior. En consecuencia, cuando este gobierno, por ejemplo, no entrega competencias a las regiones y a los municipios que están en aptitud de poderlas cumplir y las absorbe, concentrando el poder, está en una mala línea.
Este gobierno... Pero si Fujimori es tan bueno, ¿por qué no votar por él en 2000 también? Permitiendo, por supuesto, su reelección a todo costo. Aquí hay también otra cosa en la cual tenemos que precisar conceptos. Aquí nos preocupamos mucho de cuántos años dura un gobernante. Bueno, González acaba de salir a los 11 años. No, 13. 13. Y Kohl tiene 11 a 13 años 14. En Alemania. Helmut Kohl 14. Bien, quiere decir entonces que dentro de un régimen parlamentario, que es lo más democrático que pueda darse, a nadie se le ocurre estar pensando cuántos años dura un gobernante. La fatiga de imagen viene sola. Ahora bien, ¿por qué en países No, pues, como... pero usted está ocultando una gran diferencia, doctor. Sí. Su fujimorismo le impide ver todo el panorama. Ah, cuidado. Déjeme... No estamos por la reelección y la hemos atacado en todas sus formas. Cuidado. No, lo que quería decirle era, ni Kohl ni González son capaces de hacer lo de las actas de Huánuco. Ni Kohl ni González son capaces de utilizar con absoluta impudicia el dinero del Estado para su propia reelección. Lógico. Ahí hay mucho cuidado. Extrema distancia. Muchos escrúpulos. Razón por la cual en los países subdesarrollados la defensa del principio de la no reelegibilidad inmediata es básica. Y nosotros la protegemos. Usted la mantiene. La mantenemos total y la hemos mantenido siempre. Algo más. Léase el artículo correspondiente a la Constitución del año 79 que llevó nuestro respaldo. De manera que nosotros en eso somos terminantes. El Perú, país subdesarrollado, no puede, por desgracia, darse el lujo de poner como candidato, por excelente que haya podido ser un presidente, y este no lo es sino en un campo más, no en los otros, porque este es un país sujeto al uso de la influencia y del poder en beneficio propio. Y eso corrompe y destruye la democracia. En consecuencia, frente a una reelección, no la admitimos ni por vía directa ni por vía indirecta, ni por interpretación auténtica ni por nada. Simplemente el Perú no es un país que esté todavía en condiciones de poder ir a una reelección con candidato que ejerce el poder. Doctor Bedoya, ¿a quién admiró más en su momento? ¿A Fernando Belaúnde, su amigo, que llegó a la presidencia 2 veces, como usted ninguna? ¿O a Pinochet, que tuvo el coraje, según sus amigos, de hacer lo que algunos no se atrevían? Mire, no, yo nunca he admirado a Pinochet y siempre también lo he combatido. Cuidado. Que la gente Son haya preguntas capciosas. No, pero y le agradezco. ¿Por qué? Porque cuando planteamos en la campaña del año 85 nuestras plataformas de política económica, con economía abierta, propiedad privada, iniciativa privada, riesgo privado, presencia menor del Estado. Cuando planteamos esos principios, dijeron que Iván Rivera, ministro posterior nuestro, había plagiado el plan de Pinochet. Y los ingenieros de la universidad, o los matemáticos o economistas de la Universidad del Pacífico, dijeron que el programa del PPC era el programa pinochetista. Chile en este momento, con todos los defectos y los excesos que puede haber cometido el señor Pinochet, está revisando sus criterios con respecto a ciertas políticas del señor Pinochet, principalmente en el campo de la apertura, que le ha permitido a Chile correr a tal velocidad que nos lleva tranquilamente 15 años de adelanto. Y con gobiernos democráticos de coalición que no han rectificado, sino en sus ángulos sociales, las políticas económicas en lo matriz que han seguido manteniendo. En consecuencia, cuando nosotros hemos sido acusados de pinochetistas, lo fuimos sola y exclusivamente porque había una cierta coincidencia. En cambio, con Fernando Belaúnde, gran señor, gobernante demócrata pulquérrimo, hombre que vive en la sencillez de su vida después de haber ejercido el poder 2 veces. ¿Jamás envidió sanamente a Belaúnde? Él lo habría podido sentir si algo hubiera encontrado en mí que fuese de emulación. Mucho hace el hecho de que yo fuera alcalde de él en su primer gobierno y me acostumbrara a tratarlo, siendo yo un dirigente político en ese momento y no fundador de un partido, lo tratara en la condición de presidente y fue su ministro de Estado precisamente cuando comenzó su primer gobierno.
Vamos a hacer una pausa, doctor Bedoya, si usted me lo permite. Yo quería hacerle una pregunta en esta segunda parte tras la pausa. Se ha publicado este libro excelente, que seguramente usted ha oído comentar, Su Santidad, de Carl Bernstein y Marco Politi, dos periodistas, Bernstein, el famoso del Watergate. Y aquí hay un relato minucioso de los encuentros de Su Santidad, Juan Pablo II, con emisarios de la administración Reagan, con el propio Reagan, y la concertación política clarísima entre el papado y la CIA. Mire usted, vamos a hablar de esto con el doctor Bedoya Reyes, que ha puesto cara. Casi nada. Que ha Yo he puesto venido cara por los 30 años y voy a enjuiciar al Papa. No pido, yo pido solamente una opinión. Muy bien. Tras la pausa. ¿Cómo no? Bueno, y aquí en este libro, tal como decíamos al finalizar la primera secuencia de nuestra entrevista con Luis Bedoya Reyes, en este libro de Carl Bernstein y Marco Politi está relatado todo el proceso de la conexión de la administración de Ronald Reagan y de la CIA, en particular con su santidad Juan Pablo II. Por ejemplo, en la página 382, después de contar cómo el enviado especial Vernon Walters le enseña la primera vez que se encuentra en el Vaticano unas fotos tomadas por el satélite en la frontera polaca y en el puerto de Danzig, desembarco de vituallas de guerra y de armamento, y en la frontera polaca movilización de las tropas del Pacto de Varsovia para una posible invasión. Eran los tiempos en que Solidaridad estaba en pleno auge y por lo tanto amenazaba severísimamente al régimen estalinista de Polonia. Quizá el mayor secreto, dicen los autores, en torno al desenlace de la Guerra Fría fue que desde muy poco después de la visita del presidente al Papa en 1982 y hasta el desmantelamiento del muro de Berlín en 1989, el gobierno de Estados Unidos invirtió más de 50 millones de dólares para mantener vivo el movimiento Solidaridad. Desde luego, Juan Pablo II sabía sobre el ambicioso alcance de esta operación conducida por la CIA. En fin, un párrafo de tantos, pero además está retratado esto sin voluntad atea, sin mala fe, como un fenómeno político. Ronald Reagan dijo, el papado es un poder terrenal y este pequeño estado artificial que es el Vaticano es una potencia espiritual y había que usarla. Juan Pablo II lo permitió. ¿Qué opina el líder social cristiano del Perú, Luis Bedoya Reyes, de esta introducción brutal del papado en la política activa de la Guerra Fría? En la historia de la Iglesia, los grandes procesos del mundo la han tenido siempre presente. No solamente es el mecenazgo en el tiempo del Renacimiento, ni la presencia de los ejércitos del Vaticano cuando los tenía y era un estado dentro de Italia en las guerras propias de la época, sino que normalmente el pontificado siempre ha tenido la responsabilidad de los cientos de millones de hombres que somos católicos en el mundo, y conforme la circunstancia de cada una de esas comunidades de iglesia dentro de un país. Y la Iglesia siempre prestó todo tipo de apoyo y ayuda, no solamente a la gente en concreto que estuviera dentro de su confesión o fuera de ella, sino que además se interesó vivamente porque ciertos procesos, los de libertad entre otros, pudieran realizarse dentro de las artes propias de la inteligencia. La inteligencia no puede ser ajena a la Iglesia. La Iglesia es una potencia en el mundo y conduce la situación no solo de las almas, sino la concreción específica de los hombres cristianos, donde quiera que nos encontremos. Bastante indescifrable su explicación, doctor. Nada de indescifrable. Un poder como el papado no puede estar ausente en ningún hecho importante del mundo. El fin justifica los medios, entonces. No. Asociarse con la CIA para tumbarse a Jaruzelski vale la pena. Dígalo. No, y no todo el mundo creerá que es sincero. No es. Yo no conozco el libro, ni conozco el detalle, ni puedo atreverme a hacer una afirmación de certidumbre con respecto al hecho concreto.
Pero lo que sí puedo decir, porque es históricamente demostrable y cierto, que la Iglesia no está ausente de ningún gran acontecimiento de la humanidad. Muy bien. ¿Qué quedará del Partido Popular Cristiano, al margen de una sigla respetable, electoralmente disminuida y se diría que sobreviviente? Yo diría que ese epitafio prematuro, que ya lo escuchamos en tiempos de Odría y que después lo repitió Alan García y ahora lo dice el señor Fujimori, simplemente se va a enfrentar con la realidad de los hechos y la historia. Las ideas no mueren y nosotros creemos ser depositarios y portadores de una concepción social aplicada en el terreno político con ideas que no son nuestras, que están inspiradas en la doctrina social de la Iglesia y que han tenido antecedente en el Perú desde los tiempos del Rerum Novarum en el año 1891, pero concretamente en la década del 20, después con la figura de Víctor Andrés Belaúnde, después con la figura de don José Luis Bustamante y Rivero, y en las concreciones políticas que a lo largo del tiempo han existido. Somos portadores de una antorcha que ha tenido luz antes, que de repente ha empalidecido en nuestras manos y que podrá recobrar su luz propia en manos más jóvenes y renovadas. Yo no creo que un partido que tiene ideas, doctrina, principios, sea un partido que esté condenado a perecer. No somos... Por más caudillista que sea, no lo es. Por más personalizado que haya sido. La política, decía Mario Polar, es antropomorfa y eso, por desgracia, es una verdad. Yo creo que... Su partido tiene el pico de un tucán, el plumaje de un tucán, el vuelo de un tucán y se diría que la solemnidad de un tucán. Entonces... Y todavía la juventud del tucán a pesar de sus la años. vitalidad de un tucán, no lo discuto. Y en consecuencia no creo que podamos enterrarlo tan prematuramente y menos desde ahora inventar su epitafio. Acabo de estar hoy en la noche en un acto que a mí me ha llenado de satisfacción. Nuestro secretariado de Juventudes invitó a los dirigentes juveniles de todos los partidos políticos, incluyendo Cambio 90. Y vengo de pronunciar las palabras iniciales de un foro en que estaban los representantes del APRA y de Acción Popular, estaban los representantes del Foro Democrático como de Cambio 90. ¿Usted cree, perdóneme, ¿sí?, que es posible entonces una resurrección de los partidos? No, yo creo que habrá que entregar en manos nuevas la confrontación frente a realidades nuevas. ¿Por qué queremos empeñarnos en imaginar que esta época es una época corriente? Leía hace pocos días a un autor que decía, ¿esta en verdad es la época de los cambios o estamos en un cambio de época? Y cuando uno piensa en que ya llegó a la luna y que la bomba atómica, no es verdad, prosigue y que la cibernética ha revolucionado y que en Singapur están reunidos nuevamente para ver cómo hacen la Organización Mundial del Comercio. ¿Y a cuál es su conclusión? Mi conclusión es que estamos frente a un mundo que se está abriendo, igual que ocurrió con el Renacimiento, igual que ocurrió con la etapa contemporánea, igual que ocurrió con Roma invadida en la cultura por Grecia, a la que había derrotado. Hay cosas que no cambian. Hay cosas que la Iglesia, por ejemplo. No, ¿quién dice que no cambia? La Iglesia no cambia como institución. Y la intermediación social que ofrecen los partidos resulta difícil de sustituir, ¿o no? ¿O sí resulta fácil de sustituir? Nada es difícil ni imposible en la vida. Y la intermediación social y la intermediación política en la formación de la opinión pública, que es la tarea fundamental de los partidos políticos, está en este momento cruzada por muchas cosas. Por ejemplo, la velocidad de las noticias que acabo de estar oyendo, comentando. Y las palabras sutiles, deslizadas por el comentarista que las presenta, pero que forman opinión en el instante. Yo en mi partido político, por muy dictador que me diga, tendría que haber ido a un comité sesionado, presentada la cosa, debatida, consultada para después resolver. En cambio la televisión llega ingresando a las casas
en el instante mismo en que da la noticia, pero también la comenta, formador de opinión pública. Cuando ustedes presentan, y concretamente en este programa, todo este caso que hemos estado viendo del general Robles, como lo que vemos de la municipalidad, sin necesidad de sutilezas, de frente, simplemente en la selección de las escenas, en los comentarios coordinados de ellas, estamos o no formando opinión. Desde aquí están formando opinión, y no es partido político. Y nos lleva una ventaja. ¿Qué me quiere decir, doctor Bedoya, aquí? Con eso quiero que yo decir... soy secretario general y no conductor modesto de este programa modesto? Más grave que eso. Ah, más grave. La responsabilidad grande de quien, desde donde está sentado, ha adquirido, y esto, cuidado con comenzar a eructar pavo. Usted sabe que yo no me la creo. Formando nunca. Opinión. Es que no, si los partidos políticos no se percatan que la televisión, igual que en el caso del tejido social, las estructuras de base, vaso de leche, ¿de verdad? Clubes de madres, constituyen formas nuevas de expresión participatoria que dejó de ser monopolio de los partidos políticos, en cuya concepción e interpretación consiste la modernización de los partidos, para saber cómo adquieren la velocidad que han perdido. Y además del dinamismo, la concepción globalizada, que estamos frente a un mundo distinto. Si esos partidos, mejor dicho, no se adaptan a eso, mueren. Mueren. Indefectiblemente mueren. ¿Y el suyo cómo está? ¿En coma? Yo diría, detrás de lo que he visto hoy con los jóvenes que se han reunido, que es sangre nueva. Sangre nueva. Y ¿Sale de cuidados intensivos el PPC? Yo diría que no ha entrado a cuidados intensivos en ningún instante. Qué pena, que lo ¿no? más que puede haber ocurrido es que haya tenido, en fin, un reposo terapéutico. Pero de ninguna manera la necesidad de ingresar a cuidados intensivos nunca ha estado grave. Y siempre ha estado vigente. Y por eso he recordado lo que nos dijeron. Velasco nos enterró varias veces, y Odría desde antes, ¿no? Y todavía recuerdo cuando el propio Alan García, al firmar en Piura la ley de descentralización y de regionalización, prácticamente notificó al país que comenzaba una nueva época. Y el año que triunfaron ellos, el 85, no solo Guaitita dijo que había para 50 años, sino también la izquierda se encontró con que comenzaba una época distinta, y todas las izquierdas de América pensaron que había llegado a la segunda etapa de la transformación. ¿Tenemos que hacer un corte? ¿Sí? Hacemos una nueva pausa, si usted me lo permite, por favor. Yo encantado de seguir hablando, hijo. Dice que yo le estoy quitando su trabajo, doctor. No. Ahora usted me está quitando el mío. Pausa. Muy bien, el doctor Bedoya Reyes ha pretendido crearnos algo de sentimiento de culpa por esto de abrumarnos con la responsabilidad que, en mi opinión, en mi modesta opinión, resulta demasiado subrayada desde su perspectiva. Efectivamente podemos ayudar a crear opinión, pero no inventamos la opinión, probablemente la interpretamos, jamás la producimos, jamás la hemos producido y creo que jamás la vamos a producir. Ese es el límite maravilloso y exacto de la prensa. Eso es lo que siempre impide a los hombres de prensa creerse demasiado las cosas. Y en todo caso, ¿no será, doctor Bedoya, que la televisión ha jugado en estos últimos tiempos un papel que alguien debió jugar, entre otras cosas, por el receso de los partidos políticos que parecían hibernados? La hibernación de los partidos políticos en el Perú tiene otra clase de razones. Independientemente de lo que ha significado el término de la Guerra Fría y la desaparición de la confrontación, la pérdida de lectura por los partidos de la izquierda en razón de que la matriz había desaparecido detrás de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. En el caso del Perú, dramáticamente, el mal gobierno de Alan García silenció a un tercio del electorado, que era el APRA o un poco menos, y silenció al alto porcentaje que en ese instante representaba todavía la izquierda en países como el nuestro. De manera que ha habido prácticamente una parálisis nacida en dos de los sectores. En cuanto a la situación curiosa del señor Fujimori, el silencio de estos dos sectores que han sido dinámicos en la política nacional en las últimas décadas,
resultó comprometido porque por puro antivargallosismo, ¿no es verdad?, prácticamente orientaron a su gente para que votaran por el señor Fujimori en la segunda vuelta. En consecuencia, quedaron inutilizados, paralizados dentro del proceso político. Simultáneamente, se da en el caso de Fujimori un fenómeno muy curioso, que es el que a la vez nos paraliza. De ser un socialistón, ¿no es verdad?, en la televisión, dando opiniones en un programita que tenía. Así es. Pasa, y después de su programa de campaña, pasa prácticamente a ser un hombre de la economía abierta, ¿no es verdad?, de la apertura internacional. Con lo cual entonces nosotros mismos dijimos, bueno, ¿cuál es el discurso auténtico en la tarea que este hombre se propone? Además, durante los 2 primeros años, simplemente, para nosotros incluso, cayó la responsabilidad, el año 91, de que un hombre como Ramírez del Villar asumía por voluntad, siendo nosotros minoritarios, absolutamente minoritarios. En la Cámara de Diputados, Ramírez del Villar asumía la presidencia y Felipe Osterling la presidencia del Senado. Y teníamos entonces que comprender que, no teniendo la significación política correspondiente, nos tocaba como partido actuar con la responsabilidad de respaldo a los hombres que estaban al frente de un poder del Estado. Hemos hablado de lo mejor del fujimorismo y usted lo ha dicho. ¿Y qué es lo peor? ¿Qué es lo peor del La fujimorismo? autocracia. Es fatal. Y con disculpa, porque no me gusta tampoco hablar de un presidente de la República, pero hablando en confianza, el chinito es pleitista. Y no puede uno corregirlo, le gusta pelear. Y se pelea con tutti y mundi. No estamos viendo detrás de lo que acaba de ocurrir, en vez de ver cómo, en fin, asume el poder, pero no como autoritario, sino como hombre de conciliación y de manejo. O sea, tienta salidas posibles frente a realidades evidentes. Es una evidencia que no puede ir a la reelección sin crear una situación caótica. ¿Sería caótica? Yo diría que es caótica porque va a haber tal resistencia y al mismo tiempo tal incredulidad si se produjera un triunfo de él, tal incredulidad en una seriedad electoral, que detrás de eso volvemos a estar desordenados totalmente como república. De manera que hay un cierto temperamento que seguramente yo creo que él dice a veces en sus comentarios, ¿y de qué se queja? Es muy parecido a mí. Yo creo que no dice mentira. Hay muchas cosas que seguramente todos tenemos de común, pero en el caso de él es mandoncito, no es verdad, autoritario, pero le falta la flexibilidad y la muñeca suficiente para entender que debe en este instante asumir la responsabilidad inmensa de presidente de todos los peruanos en lo político para los efectos de buscar una salida conveniente hacia el año 2000. Y yo creo que, en fin, todavía no hemos terminado las batallas, pero tengo la esperanza de que en algún momento la reflexión se imponga y podamos todos conducirnos por vías, no de que ya nos pusimos de acuerdo en todo, no, en ese momento hemos desaparecido. Simplemente tenemos formas civilizadas de poder discrepar, de respetar al que gana, de ver al país como el objetivo de nuestra acción, de poder fiscalizar si somos oposición. ¿Sigue usted siendo el líder del PPC? Soy el fundador, sigo siendo el presidente, he pedido que en un congreso se me releve. Ya pasó los 70, doctor, ¿verdad? 77. Cuidado. 77. Aquí donde estoy, chicos. Qué bien que está usted. Excelentemente bien. Doctor, ¿y no ha pensado en jubilarse, en retirarse, en darle paso a la juventud? No, en dejar de ser el eterno yo no tengo yo en este momento, de su partido. No, yo no tengo en este momento el mando del partido, lo tienen los colegiados. 3 colegiados. ¿Es dinástica la cosa? ¿Lo tienen sus hijos? No, ninguno de mis hijos está, de manera que ya en este verdad. ya usted no pudo imponerlo. No, tampoco, salió. Otra calumnia. No es eso. Otra desinformación. En el partido no hay ese sentido dinástico. No, porque perdón, si yo lo admitiera, hay algunos que no lo admiten. Si yo lo admitiera, estaría admitiendo que el triunfo de mis hijos son consecuencias que son hijos de papá. Y yo estimo y quiero mucho a mis hijos. Ellos tienen méritos propios, desde luego. Me gusta que lo reconozca absolutamente. Así, porque cuando se habla de dinastía, y simplemente porque nací, no es verdad, de los mismos genes, y por eso soy, entonces no soy, simplemente me hicieron. Pero no, mis hijos valen. Y yo estoy muy orgulloso de mis hijos.
Quiere mucho usted a sus hijos. No, fuera del amor. Sí, sí. No, pero además es usted, siempre ha sido usted un padre fervoroso. Reconozco en ellos además un valimento personal que lo demuestran en la profesión, lo han demostrado en la política y lo demuestran en su propia vida privada. De manera que por eso Doctor, usted no hay sentido dinástico en el partido. Bueno, felizmente, ¿no? Ah, sí. Ni monárquico. Pero usted siempre se sentirá el rey. No, no es como en la ranchera. No. Hay una cosa que no se puede evitar. El dueño del fondo sigue siendo el dueño del fondo. Un viejo se vuelve a sentar ahí. El dueño del restaurante se vuelve a sentar ahí y toma sus copas. El artista viejo sigue sentado con los artistas jóvenes. El torero dice que se retira y nunca se retira. Hay una especie de placer extraño en seguir dentro de lo que uno ha creado, dentro de lo que uno ha estado, con lo que uno ha vivido. Y al mismo tiempo hay un seguimiento increíble. El otro día, por ejemplo, estaba revisando una lista de personas jóvenes y veía repetidos los nombres, pero también repetidas las mismas actividades. Fulano abogado, su hijo abogado. Mengano al literato, su hijo literato. Igualito en las mismas líneas. No, pero a veces el libreto se rompe. No vaya a ser que usted esté condenando a su hijo a candidatear a la presidencia y perder varias veces. De repente ganan. Yo creo que quien candidatea y pierde, pero no pierde la clase, como usted, candidateó en buena hora. Como usted. ¿Alguna vez ha preguntado sí. qué me impidió llegar? Bueno, mi forma de ser, yo tengo una mala costumbre. Digo las cosas a la cara y directamente. Y nunca admito que a un pueblo se le pueda hacer la engañifa de la oferta, sabiendo que es el propio pueblo el que tiene que aprender a corregirse, aun cuando uno tenga además la obligación. ¿Usted no hubiera hecho por el 90? Yo habría sido y seguiré siendo siempre un candidato derrotado, porque tendré que decirle a mi pueblo algo que aquí ocurre mucho también en este programa, y disculpe la segunda comparación, pero que la aprendí leyendo a este filósofo español. ¿Ortega y Gasset? No, el literato. Bueno, ¿Actual? No, ya murió. Que decía, cuando voy a las provincias vascongadas hago el elogio de Castilla, y cuando estoy en Madrid hago el elogio de los vascos. Porque a los pueblos hay que escupirle en la cara para despertarlos. ¿Unamuniano es eso? Unamuno. Claro. Entonces, ese estilo que consiste en decirle a las gentes a la cara lo que le toca oír, eso no gusta, pero se respeta. Y yo siento sinceramente, puedo haber perdido, pero siento el respeto de la gente. Así es. Y siento el respeto de la gente hacia mi partido, que ha sabido mantener una línea golpeada desde acá, golpeada desde allá, pero que sin embargo ha sido siempre, ¿no es verdad?, los mismos principios y la misma línea. De manera que los años pueden pasar, un poco la afición del torero que quiere regresar. En su caso pasa un poco, ¿ah? Están lentísimos los años. Me mantengo y me defiendo. ¿Qué fórmula tiene usted? Vivir la vida tal como... ¿Spray de KH3? KH3 tomaba mi madre. No, es un geriátrico fabuloso. ¿Pero qué hace usted? ¿Se zambulle en una jalea? Juego mi frontón. ¿De amalar? Juego mi frontón 2 horas, miércoles, sábados y domingos en el Club Regatas, en Chorrillos, donde puede verme en cualquier momento. Ajá. No lo hago mal. Bueno, sí, tampoco, sí. Pues es legendario que lo hace bien. Ajá, y entonces remo o nado cada vez que puedo. Y ejerce el papel clandestino de Don Juan. Bueno, de Don Juan imaginario, desde luego. Cuidado, no, tampoco. No me jubile antes de tiempo. Simplemente hay cosas que se pueden hacer, pero hay que saberlas hacer con discreción. Y hay cosas que se pueden hacer y de la cual uno no puede vanagloriarse ni debe vanagloriarse. Jamás, los caballeros. El verdadero varón hace lo que puede hacer, pero calla lo que puede haber hecho. De manera que esa es la regla fundamental de un varón, no ostentar. En la política, transparencia, y en la vida personal, digamos... Prudencia. Doctor Bedoya, qué gran elección.
Es usted tan simpático, nunca ha dejado de ser simpático. Adiós, gracias. Nunca ha dejado de ser respetable y simpático. Dios me dio Yo le agradezco esa mucho. calidad, y yo mucho al programa, y además la tranquilidad de este diálogo que no tiene nada, no ha habido nada de tenso, nada de especial. Nada. Y sin embargo hemos recorrido tantas cosas. Así Da es. gusto conversar así. A mí también, a mí sobre todo. Tras la pausa volvemos con el programa. Linda, linda.